Shalom, bendiciones. Es un gozo para mí estar una semana más aquí en esta enseñanza que estamos trayendo de lo que es el ministerio de Jesús en la tierra cuando Él estuvo aquí. Espero que estas enseñanzas estén siendo de bendición para tu vida. Y te voy a pedir que le des manita arriba al video y que si aún no te has suscrito al canal, te suscribas y que actives la campanita para que te lleguen las notificaciones cada que subimos video. Bueno, vamos a recordar un poquito en dónde nos quedamos la semana pasada. La semana pasada seguimos estudiando lo que es el sermón del monte, el sermón que nuestro Señor Jesucristo le dio a mucha gente en un monte. Entonces ahora nos vamos a ir, recordemos que aquí el Señor está hablando. Si tú tienes una Biblia que pone las letras rojas cuando habla el Señor Jesús, te darás cuenta que aquí solamente está hablando Él. Así es que hay que poner mucha atención a lo que Él nos está señalando, a lo que Él nos está dando. Y aquí estamos viendo que vamos a comenzar en el capítulo 7, 15 y 16. Y vamos a leer la palabra recordando que estas palabras están en rojo, quiere decir que el Señor Jesús las está dando y que es muy importante que prestemos mucha atención. Y entonces dice 7:15, Mateo 7:15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces aquí vemos en este versículo que Jesús nos está hablando de que nos guardemos, que tengamos cuidado con los falsos profetas. Bueno, recordemos un poco. El pueblo de Israel estaba acostumbrado a que Dios levantaba un profeta. ¿Y cuál era la función del profeta? La función del profeta era ser intermediario entre Dios y el pueblo de Dios. El profeta escuchaba lo que Dios quería decirle a su pueblo y el profeta le decía al pueblo de Israel lo que Dios decía. Pero aquí nos está diciendo entonces ahora, en este tiempo, que nos debemos de cuidar de los falsos maestros, de los ministros falsos. Por ejemplo, el que enseña esta palabra es un ministro. Entonces yo me tengo que cuidar de todos aquellos ministros. Tengo que observar, tengo que ver si realmente son ministros puestos por Dios o no. Y pueden ser maestros, pastores, aquí nos está diciendo de profetas porque eso era lo que conocía el pueblo de Israel. Pero en este tiempo lo que tenemos pues son pastores, ministros, profetas, apóstoles, maestros. Entonces, esta enseñanza que nos da Jesús es que tengamos cuidado de aquel que ministra la palabra de Dios, porque no todos son puestos por Él, ni todos son enviados de Él. Eso es lo que nos dice. Y nos dice que tengamos cuidado, porque dice que vienen vestidos de ovejas. O sea, aparentan ser muy buenos, aparentan ser personas de Dios, pero que en realidad no lo son. Entonces nos está diciendo tengan cuidado. Y luego vemos acá que dice el 16: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Entonces aquí nos está diciendo cómo tenemos que ser muy cuidadosos. Dice que por sus frutos los conoceréis. O sea, ¿qué son los frutos? Las actitudes, la forma en la que hablan. Por ejemplo, una de las cosas que tenemos siempre que cuidar cuando vemos una predicación
especialmente en YouTube, es que la persona que nos está enseñando, sea un pastor o ministro del Señor Jesús, pues vaya dándonos los versículos y nos vaya hablando acerca de los versículos. Ojo, es muy importante que quien enseña la palabra de Dios enseñe y hable de la palabra, que no vaya a estar hablando cosas que no están en la palabra. O sea, yo tengo que ver que él me lee el versículo y que me habla de ese versículo y que quizás me lleva a otra escritura para explicarme el versículo. Es muy importante que nosotros tengamos cuidado cuando estamos viendo una predicación. ¿Por qué? Por sus frutos, por su manera de hablar. Hay personas, por ejemplo, que su manera de hablar, ¿cómo hablan? ¿Cómo son sus palabras? ¿Nos están hablando de la palabra o están hablando de cosas que nada tienen que ver con la palabra? Entonces nosotros debemos de observar cómo son sus frutos. Una de las cosas que debemos de ver es que quizás a veces las personas nos pueden hablar, por ejemplo, hay predicadores que hablan mal de otros predicadores. Entonces definitivamente esos predicadores pues no son verdaderos, son falsos. Y lo que hago yo es cambiarle al canal. Le cambio. ¿Por qué? Porque digo, no es que Dios no nos ha enseñado o no nos ha puesto para que hablemos mal de otros. Nosotros estamos aquí enseñando lo que Él nos dice, que tengamos cuidado con las personas que enseñan la palabra, que los profetas ahora son las personas que enseñan la palabra, ¿verdad? Pero no vamos a decir, fulanito de tal está haciendo malas cosas, esta persona es falsa. No podemos hacer eso. Pero sí podemos enseñar que tenemos que tener cuidado cuando un pastor o un predicador esté hablando mal de otras personas. Ese no es un verdadero ministro. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque los frutos son malos. Dios no nos ha llamado a criticar. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo hace poco que no debemos juzgar a nadie? Entonces, todo aquel predicador que habla de algo que en la palabra nos dice que no hagamos, por ejemplo, criticar, hablar mal de las personas, entonces ese es un falso profeta. O sea, por sus frutos, de cómo habla. Me habla de la palabra, me explica la palabra, se va a otro versículo o simplemente se pone a hablar mal de alguna persona o de algún ministro. Entonces, o de alguna institución, de alguna iglesia. No, entonces, ese es un falso profeta, es un falso maestro, es un falso pastor. Dice el 17, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. O sea, por nuestros frutos, ¿cómo somos? ¿Somos personas que hablamos con la verdad? ¿O somos personas que nos andamos ahí como que yendo por las ramas sin decir la verdad? ¿Cómo somos? Entonces nuestros frutos hablan de nosotros. Somos personas iracundas. ¿Qué sucede cuando estamos en situaciones difíciles? Porque ahí es donde nosotros nos damos cuenta cómo es nuestro carácter. Cuando algo sucede, algo que no nos gusta, sucede, ¿cómo lo tomamos? ¿Lo tomamos a bien o lo tomamos a mal o lo tomamos con paciencia? ¿Cómo somos? Entonces ahí es donde nosotros nos damos cuenta de cómo es una persona. Dice el 18, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Entonces, como es la persona, esos van a ser sus frutos. Ahora, hay frutos de los que nos habla en Gálatas 5:23. Vamos a ir allá para ver cuáles son los frutos del Espíritu. Y que son los frutos del Espíritu, son los frutos que debe de tener alguien que predica la palabra.
porque si no quiere decir que todavía no está preparado para hablar de la palabra. Vamos a ver los frutos que tenemos que tener y que detonan o demuestran que una persona está haciendo las cosas bien o que un predicador viene de Dios, un predicador no es falso. Son estos en Gálatas 5:23. Vamos a ver. 5:22. Desde el 22 y el 23 son. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, esos son los frutos del Espíritu. Si un predicador es un buen predicador, va a tener esos frutos. Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta cómo es que vamos a darnos cuenta si una persona viene de Dios, si una persona es enviada de Dios o es una persona que a lo mejor estudió, pero que no tiene el llamado, pero que no está enseñando la palabra como debe de enseñar. Tenemos nosotros mucho que cuidar esto de la palabra, que el predicador de la palabra. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque la palabra es muy importante para que yo sea transformada, para que tú seas transformado. Dice el 19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Entonces va a haber un momento en que Dios va a cortar a esa persona, a ese falso profeta, a ese falso maestro, a ese falso predicador. ¿Por qué? Porque no está haciendo su trabajo como debe hacerlo. Entonces va a ser cortado y va a ser echado en el fuego. O sea, va a ser condenado. Va a ir al lago de fuego. El lago de fuego es lo que es el infierno. Entonces, esa persona va a tener consecuencias muy, muy graves. ¿Ok? Bueno, entonces esta enseñanza se llamó por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos vamos a conocer a las personas. Bueno, te voy a pedir ahí, vamos a seguir practicando lo de la alineación, lo de la sujeción, porque es muy importante que lo hagamos, porque esto nos va a ayudar a que el Espíritu de Dios sea el que nos ayude a hacer bien las cosas. Recuerden que el Espíritu de Dios ha sido puesto por Dios dentro de nosotros para que Él nos ayude en todo lo que necesitamos. Ya no está el Maestro, ya no está el Señor Jesús físicamente, pero Él envió al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, está aquí en la tierra y Él está para ayudarnos. ¿Ok? Entonces vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar la cabeza y vamos a decir en el nombre de Jesucristo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ayúdame, ayúdanos a hacer esta oración. Espíritu Santo, sé tú guiándonos en esta oración, sé tú ayudándonos a que nosotros podamos entregarte todo nuestro ser a ti y que seas tú tomando control, porque sabemos que si tú lo tomas, todo va a estar bien. Y vamos a decir en el nombre de Jesucristo, yo, cuerpo mío, te ordeno que te sujetes a mi alma. En el nombre de Jesucristo, alma mía, te ordeno que te sujetes a mi espíritu. Espíritu mío, te ordeno que te sujetes al espíritu de mi Señor Jesucristo. Y ahora le vamos a pedir, Espíritu Santo, toma control de todo mi ser. Espíritu Santo, sujeta mi espíritu a tu voluntad. Espíritu Santo, sujeta todas mis emociones, todos mis sentimientos, todos mis deseos, mis anhelos, sujétalos a tu voluntad. Espíritu Santo, sujeta todos mis pensamientos a tu voluntad. Y yo voy a estar declarando en este día que llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, le hablo a mí, le ordeno a mí
Ahora en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te pido que tomes, que sujetes mi voluntad a tu voluntad. Que yo haga la voluntad de mi Padre Celestial. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, te pido que sujetes mi cuerpo, todo lo que es mi cuerpo, a ti, a tu voluntad. Y ahora vamos a decir en el nombre de Jesús: cuerpo mío, te ordeno que te alinees a mi alma. En el nombre de Jesús, alma mía, te ordeno que te alinees a mi espíritu. En el nombre de Jesús, espíritu mío, te ordeno que te alinees al espíritu de mi Señor Jesucristo, al Espíritu Santo. Y ahora, Espíritu Santo, te pido que alinees mi espíritu a ti, que alinees mi corazón, que alinees mis emociones, mis sentimientos, mis deseos, mis anhelos, los alinees a tu voluntad, que alinees mis pensamientos a ti, Espíritu Santo, que alinees mi manera de pensar y de entender a tu voluntad. Y también, Espíritu Santo, te pido que alinees mi voluntad a tu voluntad. Y Espíritu Santo, alinea mi cuerpo a tu voluntad. Que yo sea haciendo tu voluntad en este día, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdame en este día para que yo haga las cosas todas de acuerdo a tu voluntad. Que cuando yo esté haciendo algo que no esté bien, que seas tú diciéndome: mira, ¿qué te pasa? Y que yo me dé cuenta, Espíritu Santo. Te pido que tomes tú el gobierno de mi vida, que me ayudes a hacer las cosas bien. Te pido que me ayudes para que todo me salga muy bien este día. Ayúdame, Espíritu Santo, en todo lo que voy a hacer, en mi trabajo, en mis quehaceres, en mis estudios, en mis relaciones con todas las personas. Ayúdame a ser comprensivo. Ayúdame, Espíritu Santo, a ser comprensivo. Ayúdame a hacer las cosas bien, Espíritu Santo. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Bueno, sean muy bendecidos todos, que tengan una excelente semana y nos vemos la próxima semana. Bye. Y no olviden darle like al video.